Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en el que tengan a bien hacerme el favor de escucharme. Les saluda el titular de Poesías y Misceláneos, doctor Roberto Quintero, para comentarles que vamos a volver a retomar los podcasts y las charlas a las cuales, como siempre, les pido se anexen para que podamos platicar y dar a conocer nuestros puntos de vista de acuerdo a lo que nosotros entendemos. Recuerden que este canal no solamente trata sobre poesía, que muy malamente hago, y también de muchas otras situaciones. Recuerden que se llama Poesías y Misceláneos. Debo de agradecerles a todos el haber llegado ya a más de 325 suscriptores, a los cuales les agradezco en medida sublime el cual tengan a bien seguirme y escuchar el pobre contenido que hasta el momento he tenido a bien subir. Sé que tengo el apoyo de muchos de ustedes y pues les agradezco que hayamos alcanzado este nivel de suscriptores. Es importante, muy importante, poder seguir distribuyendo estas charlas, pues para poder nutrir completamente el sentido del conocimiento. Recuerden que todas las charlas vertidas en estos podcasts y en estas charlas estilo radiofónico tienen el sustento bibliográfico adecuado y no exhibimos nuestra verdad, sino el compendio de la verdad obtenida. Recuerden que la ciencia, el pensamiento, tienen muchas vertientes y pues al final de cuentas nosotros vamos tomando eh, partes fundamentales de ella y aceptándolas, tanto históricamente como espiritualmente, religiosamente y en otros sentidos. Eh, Mi intención es agradecerles nuevamente, aunque sea reiterativo, agradecerles nuevamente su atención a estos podcasts, a el canal, y en agradecimiento, retomando nuestras actividades en el mismo, vamos a empezar con un tema pues en su pleno sentido, muy difícil. Tan difícil que es aceptar la existencia o no de algo. Nuestro, nuestro podcast de hoy se llama Dios. Y vamos a ver qué tal podemos desarrollar este tema, pues con la ayuda de todos ustedes. Cuando quieran agregarse, ya saben, manden un WhatsApp para aquellos que lo tengan o un mensaje a nuestros comentarios y podemos iniciar charlas en las cuales vamos a discernir muchos temas. En este momento pues vamos a comenzar a hablar sobre Dios. Pero primeramente quiero dejar en claro una situación. No voy a ser muy extensivo en esta primera parte. Quiero primeramente dejar por sentado una situación muy determinada. Algo que en muchos podcasts, en muchos programas, en muchos libros, en muchas obras literarias, no toman a bien decirlo cuando hablan sobre Dios. Y vamos a empezar primero, antes de entender lo que es Dios. En este sentido, vamos a tener que tener el antecedente de lo que se llama pensamiento, pensamiento mágico. El pensamiento mágico es importante saber lo que es.
El pensamiento mágico ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. El hombre no tenía la cualidad o la calidad o la capacidad en su momento dado fisiológica de poder razonar de una forma adecuada, hacer construcciones mentales como las tenemos ahora, hombres del siglo XXI, que tenemos bastantes herramientas para poder empezar a pensar. El pensamiento mágico es una tendencia natural a establecer relaciones de causa y efecto sin comprobarlas de manera lógica. ¿Qué quiere decir esto? Quedamos por sentado situaciones o dichos que se nos dan o que se nos inculcan doctrinariamente o familiarmente o socialmente, en la cual damos por sentado que todo aquello que nos dicen pues es algo que es real, que existe, aunque no sea tangible. Recuerden que también es importante conocer la diferencia entre lo tangible y lo intangible. Todas estas situaciones, pues aquellos que hemos tenido la oportunidad, la fortuna de haber asistido a la educación primaria, pues aprendemos a discernir lo que es tangible y lo intangible. Pero también somos un campo pleno y fácil de adoctrinamiento y de empezar a comenzar, valga la redundancia, de comenzar a manejar el pensamiento mágico. Esta predisposición de dar por sentadas cosas, aunque no sean lógicas, pues está muy marcada en la infancia y se mantiene en el contexto de que encontramos lo que promueve y a veces no lo encontramos. Esto está marcado en muchas culturas en las cuales ha manejado el concepto del pensamiento mágico como un medio de canalización o de gravitación alrededor de lo que los dirigentes de cada parte o cada parte histórica o de cada pueblo, pues tienen a bien hacer que creamos. Bueno, vamos a ver, existen 9 tipos de pensamientos. Dentro de uno de ellos se encuentra el pensamiento mágico. El pensamiento mágico se utiliza en psicología y en antropología para describir aquellas características ilógicas y atribuciones ilógicas y de casualidad que se hacen sin llegar a la comprobación de del mismo dicho o del mismo suceso. ¿Qué quiere decir esto? Que lo aceptamos a fe ciegas, a fe ciega. Esto sucede cuando la gente cree que su pensamiento puede tener consecuencias en el mundo externo por la propia acción o por la intermediación de fuerzas naturales. ¿Qué es lo que quiere decir esta situación? Que aquello en lo que nosotros pensamos que existe, aunque no lo podamos describir, aunque no lo podamos demostrar, marca rutinariamente y cotidianamente, marca nuestras vidas, haciéndonos eh, partícipes de una forma de vida determinada que está marcada por una creencia de la existencia de alguien que nos marca la pauta de cómo vivir. ¿Necesidad? Sí, porque a veces hay que poner orden en todas esas relaciones sociales, porque pues obviamente no podemos vivir sin leyes, ¿verdad? No podemos subsistir sin esas leyes. Pero el pensamiento mágico va más allá de esa situación, no solamente aquellas situaciones que decidimos entre los hombres para moderar nuestra forma de vida. El pensamiento mágico está presente en la gran mayoría de las culturas del mundo. Se trata de un proceso natural y pues probablemente es una base biológica dada por un condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico en este sentido pues nos va a hacer pensar en algo
que tiene el poder supremo, pero que a final de cuentas no lo podemos demostrar. Y que esa sucesión de hechos en las cuales se nos demuestra que existe un ser más elevado, tengamos que creerlo, ya lo he dicho, a fe ciega. Esto es porque para comenzar con el pensamiento mágico nos basamos en la similitud o la contigüidad temporal o espacial, que quiere decir que hay sucesos que no se pueden explicar y empiezan a ser atribuidos a instancias no terrenales, a situaciones que no podemos nosotros explicarnos o determinarlas de una forma natural, le damos una concepción de suceso divino. Por ejemplo, si una niña cree que se porta mal, una niña o un niño, pues va a venir el hombre del costal y la va a secuestrar. Obviamente está cayendo en un error lógico. Pues lo mismo sucede, por ejemplo, con las tribus antiguas y algunas modernas que siguen con la misma cultura, de que hacen danzas rituales para invocar la lluvia, o con las personas que piensan que sus deseos se cumplirán si encienden una vela, si emiten una oración, si bailan en un pie, si se frotan la saliva en la oreja, si hacen una meditación, creen que sus deseos van a ser eh, realizados. Y de ahí partimos a tener una sobrevaloración de nuestros deseos supeditados a la intervención de un ser divino, un ser que puede ir más allá de todos, ¿no? Es más allá de todos nosotros, no puede ser, es más allá de todos nosotros, un ser que tiene características sobrehumanas, un ser que tiene dones, un ser que puede eh, en su momento realizar milagros. Después veremos el concepto de milagros. Iremos deshojando todas estas situaciones. Lo más importante es para mí de antemano decirles que yo no estoy con la intención de pisar callos ni de crear alboroto ni alborotos. Eh, todos tienen ese derecho a creer en lo que deseen. Las situaciones cuando el nombre de Dios se utiliza para cometer injusticias o crímenes. Sabemos esa gran situación histórica que se ha venido viviendo a través de los siglos y que se ha hecho un lema común en el cual se dice que, Dios mío, cuántos crímenes e injusticias se han cometido en tu nombre. Pero bueno, vamos a seguir desmenuzando este pensamiento mágico para ver cómo nos influye, cómo nos hace pensar. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que hemos estado escuchando y viendo hasta ahora. Eh, es el pensamiento mágico el que nos hace atribuir situaciones a seres o entidades que van más allá de nosotros y que les damos a esas situaciones o sucesos un carácter, en este caso, divino, pero que no podemos demostrar la intervención de ese supuesto ser divino. Caemos también dentro del pensamiento mágico en que la creencia de la mente tiene poder sobre la materia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto series animadas en las cuales algunos de los personajes tienen poderes mentales y que practican la telequinesis, eh, que tienen la percepción extrasensorial? No vamos muy lejos, algunos de mi edad, pues van a recordar a Calimán, ¿verdad? Calimán, aquel gran mago
que se forjó en la India y que después hicieron muchas, inclusive esta películas y la serie de historietas, y que nos mantenían entretenidos cuando éramos niños, y que muchos quisimos ser como Calimán, eh, porque a él se le atribuían fuerzas extrahumanas, sobrehumanas, y capacidades mentales más allá de las que tuviera algún ser humano normal. Siempre hemos tendido a magnificar esa situación en la cual pues tenemos en su momento dado que tener que atribuirle a alguien o algo alguna situación inexplicable, que es la base también del pensamiento mágico. Es muy importante que vayamos ahora determinando esa situación, que vayamos entendiendo a qué nos invita el pensamiento mágico. Es muy importante, como les vuelvo a comentar, que vayamos haciendo esta diferenciación. Y pues bueno, vamos a ver ahora cuáles son las situaciones que nos llevan a hacer el pensamiento mágico y cómo funcionan. El pensamiento mágico se atribuye principalmente a dos hechos: la contigüidad entre eventos. ¿Cómo podríamos explicar esto, la contigüidad entre eventos? Vamos a hacer el ejemplo de, por ejemplo, mi padre murió porque yo le deseé la muerte un día anterior. Queda asociada en ese sentido que al yo desearlo, las cosas suceden. Y en ese sentido, por la intermediación de alguien, o porque yo tengo la cualidad de poder hacer cosas con mi mente. Y el pensamiento asociativo pues, consiste en establecer relaciones en esas funciones de similitudes que vendrían a ser situaciones coincidentales. Es muy importante que vayamos eh, desmembrando estas situaciones, que vayamos entendiendo. Nuevamente les repito, estas consideraciones están basadas en estudios, están basadas en obras que el hombre también ha pensado para poder explicar, en este caso, el pensamiento mágico. Eh, Podemos referirnos en ese sentido a muchos autores, como por ejemplo Claude de Lévi-Strauss y Thomas Merkle, los cuales han afirmado que el pensamiento mágico tiene funciones adaptativas en determinadas circunstancias. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que el pensamiento mágico nos va a ayudar a explicar situaciones que son inexplicables, atribuyéndolas a determinadas situaciones, a determinados entes divinos, y que nos va a explicar el por qué suceden las cosas cuando son completamente inexplicables y por lo tanto no reproducibles. Tienden a fallar pues porque no son pruebas, no se basan en pruebas científicas, pero sí en la notoriedad empírica. Hacen la coincidencia con otras situaciones y atribuyen a las situaciones que se suceden la replicación de la situación en la cual están eh, diatribando. Una de las principales funciones del pensamiento mágico es la reducción de la ansiedad. Sí, el pensamiento mágico nos ayuda a bajar esa ansiedad. Es un apaciguante, es un opio, es un barbitúrico que va a evitar que la gente se angustie tratando de explicarse situaciones que no puede explicarse, que no tiene las herramientas para poder hacerlo, o que simple y sencillamente en su momento está fanatizada, vamos a llamarlo así, está fanatizada, o está muy adoctrinada. Entonces,
El pensamiento mágico nos ayuda a reducir esa ansiedad. Pero las personas se encuentran en una situación estresante que no pueden resolver. Es más fácil que se asocien las situaciones a la reducción de la ansiedad con elementos en este sentido arbitrarios para que podamos decir que las cosas suceden por determinada causa. Estamos atribuyendo situaciones en las cuales podemos evitar, podemos rechazar, podemos ahuyentar situaciones al darle poder a algo en este momento tan intangible o intangible. Lo tangible, pues sería el uso de amuletos, el uso de rituales en los cuales el, eh, el pensamiento mágico nos dice que va a haber siempre un resultado al realizar determinados rituales y que estos nos van a proteger, ¿verdad? Resulta que esta utilidad funciona, es útil, pero viene a ser como en el ejemplo del método científico, en la realización de medicamentos, pues viene a ser un efecto placebo. Se busca dar una paz, una satisfacción o un estado de tranquilidad, es como un efecto placebo al utilizar un falso remedio. En este caso sería la atribución de algo a algo que pues no puede ser, no, de alguna situación que no puede ser explicada, a algo que no podemos explicar, pero que al final lo creemos a ciencia cierta. Podemos encontrar muestras del pensamiento mágico en un gran número de situaciones cotidianas. Si bien en algunos de estos casos, pues el razonamiento puede ser un signo de patología. El pensamiento mágico puede estar mediado por alguna situación patológica mental. Pues en ese sentido, cuando las creencias se dan ya en la edad adulta y pues bueno, no son derivadas hacia una forma social, sino que son situaciones que el paciente, en su caso, determina como reales y las cree reales dentro de sí y pues puede inclusive hasta hacerse daño o hacer daño a alguna persona. Bueno, no quiero extenderme más.